le había dicho a gente si podía, a la gente que pueda estar que esté, porque los temas que, digamos, ustedes están presentando, a veces aparecen en los finales, así que es bueno para los que tienen que dar final, así que bueno. Bueno, entonces te dejo a vos, Fantauso, que comiences con tu presentación. Vale, perfecto. Bueno, a mí me tocó el tema del calibrador de Lorentz, eh, pero bueno, en principio iba a comentarles un poco unos temas previos, más que nada para que se entienda un poco mejor, eh, porque si no queda todo medio en el aire. Pero bueno, para hacer un poco más corta la clase, decidimos estos dos primeros temas, que es la inconsistencia de la ley de Ampère y la corrección de Maxwell, volarlos, igual están en el PDF que les voy a pasar. Eso lo vas a subir, Andrés. Sí, sí, lo vamos a poner en el campus virtual. Ah, perfecto. Bueno, igual ahí está todo, así que cualquier cosita pueden consultarlo con eso. Y bueno, vamos a arrancar con los campos escalares y vectoriales. Eh, Básicamente, bueno, arrancamos, sabemos que por la propiedad fundamental de la materia, la divergencia del campo magnético es cero, ¿ok? Eh, y también sabemos que la divergencia de cualquier producto cruz, le pongo el puntero, de cualquier producto cruz de un campo vectorial también es siempre cero. Por ende, podemos reescribir el campo magnético de esta forma de acá, nos termina quedando la ecuación 1, ¿ok? Bueno, por la ley de Faraday, tenemos que la variación del campo magnético, dependiendo del tiempo, es distinta de cero, ¿ok? Entonces, el rotacional, el rotor del campo eléctrico, también va a ser distinto de cero. ¿Esto qué hace? Hace que no podamos expresar el campo eléctrico como lo expresamos normalmente, de esta forma. El campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico, sino que tenemos que buscar otra forma, ¿ok? Em, Reemplazamos la ecuación esta, 1, en la ley de Faraday, y nos termina quedando lo siguiente, que es esto que vemos acá. Y de acá podemos sacar que el rotor de E, del campo eléctrico, no tiene que ser cero, pero el rotor de la suma esta siempre va a ser cero. ¿Está bien? ¿Qué nos dice esto? Que lo que está dentro, o sea, esta parte de acá, debe ser cero, debe ser un gradiente negativo de algún escalar. ¿Está bien? Entonces, le ponemos esta forma acá, el menos gradiente del potencial eléctrico. Cabe aclarar que para los casos estáticos, o sea, que la variación con respecto al tiempo del vector eh, potencial es igual a cero. Entonces, si se fijan, si este término es cero, nos queda la forma de siempre, que es esta que vemos acá. ¿Bien? Con esto podemos concluir que tanto el campo eléctrico como el magnético pueden ser expresados en términos de estos potenciales, siendo B el potencial eléctrico y A el vector potencial. ¿Está bien? Bueno, nos quedan estas dos formulitas de acá. Y básicamente con esto vimos las ecuaciones homogéneas de Maxwell, ¿no? Hasta acá. Eso lo toco sobre todo en el PDF, les va a quedar un poco más claro. Pero bueno, hasta acá llegamos con las ecuaciones homogéneas de Maxwell, que nos dieron una noción de lo que representan estos potenciales. ¿Está bien? Y ahora, para darle un poco más de profundidad,
vamos a ver cuál es su comportamiento dinámico, ¿ok? Con las justamente ecuaciones no homogéneas de Maxwell. Entonces planteamos lo siguiente. Sí, déjame aclarar una cosita para los que están escuchando, porque Dale. nosotros en el capítulo 3 de justamente, como estás hablando de ecuaciones de Maxwell, Sí, sí. eh, nosotros vimos ese vector potencial que mencionas ahí como vector potencial magnético, Mm, tratando de hacer una analogía entre el potencial eléctrico y el potencial eléctrico, siendo que los, digamos, campos magnéticos, o sea, las fuentes, ¿cuáles son las fuentes de lo que serían los campos eléctricos? ¿Sí? Serían fuentes escalares a las que llamamos carga, o la carga eléctrica, que es una fuente escalar. En cambio, la fuente de lo que sería un campo magnético, si son densidades de corrientes, y la densidad de mm, corriente es un vector. Entonces, por eso el potencial B eléctrico es un escalar, y el potencial magnético, que es el vector A, justamente es un vector. Entonces, eso sería haciendo toda una teoría inmensa de campos que supongo que habrás hecho ahí en la introducción, sí, sí. diciendo de dónde obtenemos este potencial vectorial magnético, ¿no? Que justamente nosotros durante el año no nos metemos en profundidad por eso, porque nos llevaría una clase entera, o 2 clases, o más. O sea, lo que vimos nosotros es justamente, vos estás ahora, el tema que te tocó es calibrador de Lorentz, nosotros vimos el calibrador de Coulomb, que es la condición estática del potencial. Bueno, vos ahora Mm. vas a hablar del calibrador de Lorentz, no me quiero adelantar, pero bueno, es una aclaración para los que están escuchando, ¿sí? Impecable, más que Listo, bien. chao, chao. Se agradece. Dale, seguí. Perfecto. Bueno, entonces, acá tenemos la ecuación justamente que vimos antes. Si la reemplazamos en la ley de Gauss, que es justamente una de las ecuaciones de Maxwell no homogéneas, nos queda esta preciosa ecuación de acá y podemos hacer lo mismo con la otra ecuación de Maxwell no homogénea que nos queda, la última, que es esta de por aquí. La reemplazamos con de vuelta lo que dijimos al principio y nos termina quedando esta ecuación de acá. Bien, en resumen, hemos hallado estas dos ecuaciones que son representativas de las cuatro ecuaciones diferenciales de Maxwell, que cabe aclarar que las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones diferenciales de primer orden. Está bien, acá podemos ver que estas que hallamos ahora son de segundo orden. Justamente por eso eh, seguimos teniendo toda la información que teníamos con las ecuaciones originales, digamos. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué ventaja tiene esto? ¿No? Eh, Justamente acá vemos que tenemos el vector potencial y, y el potencial eléctrico. Entonces, usando definiciones arbitrarias, tanto de B como del vector A, podemos dejarlas en función de un solo potencial por ecuación. ¿Se entiende? O sea, cada una va a quedar en función de un solo potencial. Esto lo vamos a ver más adelante, espero que se entienda mejor, pero bueno, es como una especie de adelanto. Y justamente estas definiciones arbitrarias que vamos a tomar, a esto se lo conoce como el método de calibradores o de Gauss, Gauge, perdón. Hay unos cuantos, pero bueno, fundamentalmente me voy a centrar en el de Lorenz, que es el que me tocó para presentar. Bueno, esto fue todo por los campos escalares y vectoriales. Eh, Vamos a pasar ahora al tema calibradores, que bueno, ahora recién les acabo de dar un pequeño adelanto, pero bueno, vamos a verlo un poco más con un poco más de profundidad. Eh, Tema importante, el siguiente. Los únicos campos verdaderos, o sea, que tienen implicancias físicas, ¿está bien?
son el eléctrico y el magnético. Bien, nosotros simplemente introdujimos el potencial eléctrico y el vector potencial, el B y el A, para facilitar justamente la resolución de problemas, pero estas no son magnitudes físicas reales, por ende lo que nos importa a nosotros, en el fondo, es esto de acá, es el campo eléctrico y el magnético, ¿está bien? Por ende, mientras no los alteremos, mientras no modifiquemos el campo eléctrico y el magnético, podemos elegir el B y el vector A que se nos dé la gana. Ahora, para poner un poco más de claridad en esto, que tal vez es medio confuso, hice un diagramita acá, que básicamente lo que dice que con esta condición podemos llegar a o sea, nos representa este campo eléctrico y magnético. Y esta otra condición de acá también nos representa el mismo campo eléctrico y magnético. Por ende, ambas son solución del mismo campo, así que nos quedamos con la que obviamente nos facilite más las cuentas. Bien, resumiendo un poquito, una transformación de calibrador o de gauge es cualquier transformación de los pares potenciales siempre que los campos eléctrico y magnético permanezcan invariantes. ¿Ok? Bueno, volvemos un poquito a la matemática y vamos a empezar con esto, suponiendo tenemos estos dos nuevos vector potencial y potencial eléctrico, que como vemos serían los originales más un vector, que en este caso es alfa, y una constante que en este caso la vamos a llamar beta. ¿Está bien? Como dijimos que era importante y fundamental, el campo eléctrico y el magnético no deben variar. ¿Está bien? Entonces, planteamos la misma ecuación que al principio, que el campo magnético es el rotacional, sí, rotacional de A, en este caso del nuevo A, de la prima, pero tiene que cumplir que sea igual al inicial. Por ende, vamos a tener que el rotacional del vector alfa tiene que ser cero. O sea, pueden ver acá, estamos expresando básicamente lo mismo, estamos reemplazando nada más. Entonces, ¿cómo hacemos que esto se cumpla? De la siguiente manera, para que siempre sea cero, alfa debe ser el gradiente de algún escalar. ¿Bien? Entonces se nos tiene que cumplir esto de acá. Le pusimos lambda, lambda prima, básicamente es el gradiente de lambda prima. Eso es el vector alfa. Y ahora hacemos lo mismo, pero para el campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, de vuelta, reemplazamos con el calibrador y nos queda de la siguiente manera. También se ve, ¿no? Que estamos reemplazando acá, B más beta, A más alfa. Y lo que nos muestra esto es que acá básicamente lo que hice fue distribuir la parte de acá, distribuir la derivada, que nos tiene que quedar igual al original, por ende, tiene que cumplir esta condición de acá, el gradiente de beta más la derivada respecto del tiempo del vector alfa tiene que ser igual a cero. Y recordemos, recién hace un ratito, dijimos que el vector alfa es el gradiente de lambda prima. ¿Está bien? Que eso lo habíamos definido así. Por ende, reemplazando acá el alfa por el gradiente de lambda prima, nos queda de la siguiente manera. Y lo que podemos ver acá es que el gradiente depende de la posición, ¿okay? La derivada es del tiempo. Por ende, podemos intercambiarlos y de esta manera sacar factor común, el gradiente, y que nos quede una expresión un poco más sencilla y
y linda. Bueno, bueno, la derivada de espacio porque el gradiente depende del espacio. De este término que está acá adentro, decimos que es 0, entonces, lo que está dentro del paréntesis solo depende del tiempo, no depende del espacio, digamos, de la posición, si se quiere. Entonces planteamos que justamente lo que está dentro del paréntesis es una función dependiente del tiempo. Le ponemos K. Bien, y despejándola, dejamos el beta expresado de esta manera. Ahora, planteamos un nuevo lambda, ¿ok? Con esta expresión de acá, planteamos un nuevo lambda con la función esta dependiente del tiempo nueva. La diferenciamos, ¿está bien? Nos queda de esta forma. Y luego, hallando el gradiente, que acá lo tienen, como K solo depende del tiempo, o sea, justamente habíamos hecho es una función dependiente del tiempo únicamente, entonces vemos que el gradiente de lambda es igual al nuevo gradiente de lambda, al prima. O sea, nos queda esta igualdad. Entonces, con este gradiente quedará igual, por ende el alfa también se va a mantener. Habíamos visto que el alfa estaba definido de esta manera, y por ende no alteramos el campo magnético. Bueno, ahora forma de resumen, podemos ver todas las ecuaciones que estuvimos hallando, que fueron estas 4 acá, básicamente la 2, la 4, la 6 y la 7. Esto está puesto así más que nada por el PDF, están en este orden. Así de última lo pueden ir siguiendo con eso. Así que bueno, con la ecuación la 2 y la 7, o sea, con esta de acá y con esta de acá, pudimos hallar que alfa es igual al gradiente de lambda, y con 4 y con 6, que son estas dos, pudimos hallar beta, que es menos la derivada respecto del tiempo de lambda, siendo alfa y beta los cambios que le hicimos a los potenciales. Recordemos que el nuevo potencial era el viejo más algo, en este caso el lambda, y acá el beta. Ahora, con un lambda adecuado, vamos a tener justamente a lo que le llamamos transformación de calibre. Entonces, reemplazando el alfa y el beta en estas ecuaciones, nos queda de esta manera, y podemos ver que lambda en realidad es nuestra función de calibre, o sea, es lo que nos da la parte temporal, digamos. Bueno, y podemos ver que si le sumamos el gradiente de lambda al vector potencial y le restamos la derivada respecto del tiempo de lambda al potencial eléctrico, tanto el campo eléctrico como el magnético se mantienen inalterados, que es justamente lo que queríamos lograr. ¿Está bien? Bueno, finalizado toda la introducción, visto los calibradores, los campos escalares y vectoriales, pasamos finalmente a lo que es el tema que nos incumbe, que es el calibrador de Lorentz. Y básicamente Lorentz lo que hace es imponernos una condición. ¿Está bien? Entonces Sí, debemos elegir. disculpame que te interrumpa un segundo. Sí. Todo esto que estás contando son, digamos, viene de definiciones matemáticas, digamos, ¿no? Porque justamente hay, por ejemplo, cuando vos haces un rotor o una divergencia u operaciones rotacionales, operaciones vectoriales, justamente lo que se pide, todo matemático, ¿no? Todo metiéndose bien en la matemática y en las álgebras vectoriales, que justamente, como lo que estás diciendo vos, si vos le sumás una constante o si vos le sumás algo,
vos fíjate lo que hiciste recién, ¿no? Le sumaste al vector A, le sumaste... ¿Vuelvo para atrás? ¿Crees? No, Así. no, está perfecto. Acá lo veo. Mira, por ejemplo, al vector A vos le sumás acá este gradiente que decís vos y el campo no se altera, sigue siendo igual. O sea, vos le podés sumar cualquier cosa siempre y cuando respecte algunas reglas y el campo no se va a alterar. Entonces, justamente esto de los calibradores es decir, bueno, para definir perfectamente el vector A, yo no puedo decir es solamente el vector A y nada más. No, tengo que decir, a ver, esa suma justamente, que es la que vos hablas de los calibradores, esa suma que le agrego, la tengo que definir, justamente para decir es el vector perfectamente definido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay inconsistencias, entre comillas, pero no son inconsistencias, está todo bien estudiado, matemáticas que te dicen, vos a esto le sumás cosas y el resultado sigue siendo el mismo. Bueno, entonces esas cosas que vos le sumás al vector, para que el campo siga siendo el mismo, bueno, yo no quiero que vos le puedas sumar cualquier cosa. Entonces, yo le tengo que sumar algo definido para que el campo sea, finalmente, el campo resultante, que es el campo que yo puedo medir, como decís vos, que es el campo magnético, porque el vector A no lo puedo medir de ninguna forma. Bueno, eso que vos le sumás lo tengo que definir para después que todo me quede bien, perfecto y redondear todo, que todo quede bien redondo, por así decirlo, ¿no? Y como, o sea, otra aclaración más que, claro, nosotros podemos, como venimos del palo de la electrónica y qué sé yo, para nosotros el potencial eléctrico es algo que nosotros por ahí ya es bien tangible, agarramos un tester y lo medimos, pero en realidad lo que estamos midiendo es una consecuencia del campo eléctrico, ¿sí? El tester agarra el campo eléctrico, le hace un par de transformaciones y mide potencial. Pero bueno, por eso para nosotros esto del potencial magnético es algo que por ahí no nos entra un poco en la cabeza, pero bueno. Bueno, listo, discúlpame, ahí te dejo seguir. Nada, no hay problema. Bueno, entonces, justamente para poder definir el lambda adecuado, en este caso tenemos la condición de Lorentz, ¿bien? Que es esta que tenemos por acá abajo, ecuación número 1, que simplemente reemplazándole acá lo que habíamos hallado el nuevo vector potencial y potencial eléctrico, nos queda de la siguiente manera. Bien, entonces tenemos que justamente el lambda debe satisfacer la condición anterior, esta que nos plantea Lorentz. Bueno, planteando estas dos ecuaciones de onda, como vemos acá, la ecuación, la número 3, es la ecuación de onda la no homogénea para el vector potencial, y sus soluciones representan ondas, esto es importante, que se propagan con velocidad. En este caso, lo tomé como que estábamos en el vacío, entonces por eso va en velocidad c, pero si no sería 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0. Bueno, y la ecuación 2, que es la ecuación de onda no homogénea para el potencial escalar B, y también cumple lo mismo que dijimos para la ecuación 3. Bueno, 1, 2 y 3 son las equivalentes a las ecuaciones de Maxwell, justamente en el vacío, que era lo que está diciendo por la velocidad. Y podemos ver que hay como cierta simetría entre la ecuación 2 y la 3. Vemos acá el laplaciano del potencial eléctrico, se asimila mucho al laplaciano del vector potencial, lo mismo con la derivada segunda acá, y acá el rho epsilon 0, lo mismo con el mu 0 y el vector de densidad de corriente, que es la J. Y bueno, la última clase, no sé si se acuerdan, por las dudas, igual lo puse de vuelta, no me viene mal recordar las cosas. Teníamos que el potencial eléctrico escalar B puede expresarse en términos de una distribución de carga estática. Bien, recordemos ahora, nosotros estamos viendo evaluar el caso dinámico.
Pero bueno, para el caso estático ya lo habíamos visto, queda definido de esta manera. Para el potencial vectorial magnético, el vector A puede encontrarse una distribución de corriente, también que sea constante con el tiempo, de la siguiente manera. Y ahora vamos a definir los equivalentes en la forma integral, que son estas dos, pero para potenciales que varíen con el tiempo. Justamente lo que nos interesa es la parte dinámica. Bueno, ya había establecido lo de la velocidad, el 1 sobre el mu0, epsilon 0. Entonces, básicamente podemos decir que el potencial en cualquier punto debe, debe tener en cuenta, digamos, al tiempo anterior. O sea, justamente va variando. Entonces, lo que hacemos es plantear las mismas, o sea, estas mismas dos ecuaciones, pero ven, acá está la diferencia, y acá mismo, o sea, en el ρ y el vector de densidad de corriente. ¿Por qué? Porque para cada tiempo en que se tome ρ o la densidad de corriente, hay que reemplazarlo por el tiempo menos r sobre la velocidad. R es la distancia entre el diferencial de carga y el punto donde se quiere determinar el potencial, y a esto justamente se lo llama retardo, como que va, sí, al retardo. Bien. Sí, En, disculpame, deja esa transparencia un segundito. Ahí ven perfectamente las fuentes del potencial eléctrico del B es densidad volumétrica de carga. Ahí lo tiene. Y la fuente del potencial, o sea, sería potencial de A, es fuente del campo eléctrico, pero bueno. La fuente del campo magnético, del potencial vectorial magnético, es la densidad de corriente. Ahí lo ven perfecto. sí, sí, sí. Listo, eso nada más. ¿Vale? Bueno, de vuelta, como habíamos acostumbrado, es un resumencito, que siempre está bueno ver todo junto de vuelta, o por lo menos me parece a mí, de dónde partimos y a dónde llegamos, básicamente. Eh, Aclarando también, bueno, esto ya lo había dicho, lo de la simetría, eh, que el Gauss de Lorentz nos lleva a las ecuaciones de onda. Recordemos que estas de acá eran ecuaciones de onda. Eh, Está bueno ver también que a B y al vector A se los trata de manera, entre comillas, equivalente, justamente por la simetría que les mencionaba eh, anteriormente, que podemos ver de estas dos ecuaciones. Y algo que es muy importante es que es independiente de las coordenadas elegidas, ¿no? Esto nos sirve mucho para la relatividad especial, donde tenemos en cuenta los tres ejes, o sea, el X y Z, representado por esta parte de acá, eh, agregándole el eje temporal, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar un poco, puse acá que el Gauss de Lorentz, o calibrador, diciendo de las dos maneras, se utiliza para el cálculo de los campos de radiación de las antenas, que era un ejemplo que me había dado acá, eh, para que diga. Se requiere un cierto tiempo para que los campos se transfieran de un medio físico, o sea, de la antena, al espacio libre, por ende cumple con todas estas condiciones que estamos dando, eh, y es más cómodo, digamos, usarlo en ese sentido. Bueno, y por último, que parte del campo permanece en la antena y la otra se propaga como una onda electromagnética por el espacio. Y bueno, es básicamente la función de la antena. Eso fue todo lo del calibrador de Lorentz. No sé si faltó agregar algo más o estamos bien y No, pasamos a no, la... lo dijiste con un poco más de rebuscado, pero Sí, básicamente, digamos, el calibrador de Lorentz, digamos, lo que nosotros vimos en la teoría que dimos de la cursada, que era el calibrador de Coulomb, ujú. el gauge de Coulomb, en donde ¿vas a seguir presentando o ya terminó Falta el ejemplo práctico. Ah, listo, bueno, entonces, discúlpame. No, no, pero termina. O sea, esta parte Eh, está
No, bueno, está bien, entonces después lo que iba a aclarar, lo que al final, lo único que voy a decir ahora es que el calibrador de Coulomb lo usamos para casos estáticos, ¿sí? Para electrostática, vamos, básicamente, ¿sí? Donde no hay cargas en movimiento, o bueno, sí hay cargas en movimiento, pero cargas, no hay ondas, básicamente, ¿sí? Campos estáticos. Digamos, o sea, corriente continua, por así decirlo. Y lo que sería, o sea, lo que sería el calibrador de Lorentz lo vamos a usar para casos dinámicos o por así decirlo, cuando hay corriente alterna, ¿sí? O de muy alta frecuencia. Porque cuando hay ondas, cuando se transmiten ondas, ¿sí? Entonces, por eso lo que vos mostrás ahí del tiempo, que hay un tiempo, hay un retardo, vos pusiste bien ahí, de acá lo veo, por dónde está. Acá, que dice que el gradiente de A más 1 sobre C cuadrado, bueno, esa es la velocidad de la onda, por la derivada del potencial respecto del tiempo. Bueno, todo eso se utiliza justamente para, como decís vos, cálculos de irradiación de las antenas, ¿sí? O sea, me es más fácil que andar poniendo, por ejemplo, andar aplicando la ley de Biot-Savart para ver en cada punto alrededor de toda la antena, ver cuánto es el campo magnético. Bueno, me es más fácil agarrar el vector A, total el vector A, como lo tenés acá, justamente acá mismo, en una de las ecuaciones, que dice A igual a la integral triple de U por la densidad de corriente. Entonces yo A lo calculo mucho más fácilmente y de A puedo calcular el campo magnético, ¿sí? Entonces, en vez de agarrar, como te digo, la Biot-Savart, no puedo usar Ampere porque una antena no tiene una forma sería homogénea como un cable o una forma geométrica, un cuerpo geométrico básico, sino que la antena tiene formas medias extrañas. Entonces, por eso me conviene utilizar potencial vectorial magnético para cálculo de campos de irradiación de antenas. Lo que, bueno, vos terminás de presentar y yo quería aclarar una sola cosa más, que hasta ahora no veo que la hayas puesto, pero por ahí lo pones ahora en lo que tenés que presentar de lo que sería el ejemplo práctico. Dale, te dejo. Ok, bueno, entonces vamos al ejemplo práctico. Vamos a ver la deducción de la impedancia característica primero en una línea, después del talego axil, que como veremos es dependiente del tiempo, ¿no? Entonces lo que hacemos es plantear el voltaje real instantáneo, que tiene esta simbología. Fíjense que depende tanto de la posición como del tiempo. Este se deduce de las ecuaciones generales de onda. Y bueno, llegamos a la primera expresión, que es esta que vemos acá. Eh, Como vamos a estar usando números complejos, eh, conviene usar siempre los factores, entonces por eso planteamos esto de acá. Y es conveniente recordar que la derivada respecto del tiempo se expresa como j omega, entonces reemplazando en la primera ecuación esta de acá, nos queda de esta manera, el al cuadrado por la derivada cuadrada, etcétera, que esta es la ecuación de onda, pero en términos del fasor voltaje. Y bueno, y jugando un poco acá con los términos, podemos llegar a esta expresión de acá, que es un poco más linda, y nos deja más en claro este término de acá y este término de acá, que son la impedancia neta en serie, la Z, y la I sería la admitancia neta de desviación en la línea de transmisión, ambas por unidad de distancia. Y acá está igualada al gamma cuadrado, que es la constante de propagación en la línea. Esto ya lo hemos visto en clase, que queda expresado de esta manera. Y bueno, planteando el fasor de tensión y de corriente, eh, luego mediante las ecuaciones del telegrafista, que era meterme demasiado en detalle, me pareció que no aportaba demasiado, directamente tiré el resultado de acá, que son las ecuaciones de la línea de transmisión,
Cabe aclarar la dependencia armónica del tiempo que presentan. Y bueno, reemplazando la ecuación 2 y la 3 en la 5, también la podemos reemplazar en la 4. Pero bueno, tomamos la 5, nos queda de esta manera. Y pueden ver que igualé acá estos dos términos. Esto lo hice porque bueno, tomamos que como si hubiese un generador del lado izquierdo y la onda solo se propagase hacia la derecha. Y nos termina quedando, bueno, la expresión general de la impedancia característica en la línea, que es esta que vemos acá. Bien, y luego reemplazando la, la Z y la I, que la sacamos de estas dos ecuaciones acá, hallamos finalmente la ecuación que estamos buscando de la impedancia característica. Cabe aclarar que la impedancia característica es compleja y muestra un desfasaje temporal entre la onda de tensión y de corriente para el mismo punto, digamos, sí, para el mismo punto. Bueno, y por último tenemos acá un ejemplito con un cable coaxil, de vuelta para sacar la impedancia característica. Tenemos acá el dibujito, tenemos la corriente, ¿cómo se llama? Campo magnético, los dos puntos de tensión 1, 2, y decimos que la variación de la corriente lleva a un cambio en el campo magnético de la zona esta de acá, que vemos sombreada. Y por la ley de Faraday sabemos que este cambio en el campo va a inducir una fuerza electromotriz, ¿está bien? Que como resultado nos va a generar una diferencia de potencial, que es la que terminamos viendo acá entre 1 y 2. Bien. Entonces, bueno, planteamos el potencial entre los conductores de esta manera, vemos que tenemos la integral del campo eléctrico. Nos queda de esta forma. De esta ecuación podemos hallar la capacidad por unidad de área, básicamente despejando, nos queda así. Y sabiendo el vector de inducción magnética, que es este de acá, ya lo hemos visto varias veces, podemos hallar el flujo de la corriente por la zona, a través de la zona esta sombreada. Bien, que queda de esta manera. Finalmente, la variación de voltaje entre los puntos, una variación sencilla, que nos queda definida de esta forma, y en el término de la inductancia, por unidad de longitud, lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Básicamente. Quedándonos la inductancia de esta forma y junto con la capacidad por unidad de área, puse de vuelta las dos ecuaciones, podemos hallar la velocidad, ¿ok? Para luego finalmente poder encontrar la impedancia característica, pero esta vez del cable coaxil, que nos queda definida de esta manera. Y bueno, finalmente quería agradecer por su atención y dejé acá la bibliografía que estoy usando para encontrar información de estos temas, junto a un par de videos recomendados que son cortitos, más que nada estos son de explicaciones matemáticas del calibrador de Lorentz y de dónde sale todo el proceso matemático bien en detalle. Pero eso es todo. Bueno, muchas gracias. Me falló un poco el último, el ejemplo práctico, porque como estábamos hablando de justamente Sí. calibrador de Lorentz, me hubiera gustado que eso se podía hacer, quizás, bueno, por ahí no lo encontraste, pero Sí, se puede... que no lo encontré, Bueno, por eso, se puede hacer lo que sería
la deducción, La parte esta de acá. todo desde el principio, Sí. digamos, la deducción de la impedancia característica de un coaxil o de cualquier línea de transmisión con el potencial vectorial magnético y el potencial eléctrico, digamos, con los dos potenciales, trabajando un poco, bueno, se puede llegar a la impedancia característica del cable coaxil, que justamente yo quería que pongas eso, porque eso es lo que se tomó en el final, digamos, ¿no? En el final, en el último final. O sea, lo que, para que el trabajo no sea tan, digamos, pesado, lo que se dio, lo que igual es pesadísimo, pero en el enunciado se daba como dato ambos potenciales, como eran ambos potenciales dentro del coaxil. Y de ahí, bueno, de ahí había que sacar la impedancia característica. Sí, estuve buscando, pero la Se verdad a mí me parece tomó, bueno, raro. sí, se tomó en varios finales. Eso lo vi en varios finales, lo vi en los dos últimos. Sí. Y en uno que se tomó el año pasado, no sé si el año pasado o en marzo, no me acuerdo, que también estaba, así que, bueno. Bueno, Bueno, si querés, si tenés algún... Yo la verdad lo estuve buscando, pero no lo pude encontrar. No sé si lo busqué mal o qué. No, la verdad que estuve a mí está bien. con esta fecha que No, son... mirá, por el tiempo que tuvieron y por la época, que es una época que todos estamos complicados, porque ustedes están preparando finales y nosotros estamos también corrigiendo exámenes y qué sé yo, la verdad que es una presentación muy satisfactoria. Vamos a ver tu compañero, pero la tuya está bien. Me alegro, me Y alegro. después, Sí. bueno, sí, No, no, te digo, y si querés sí. pasar, si tenés información o cómo se hace, si querés pasámelo, así lo Bueno, agrego al PDF y queda todo bien completo. ok, dale, yo te lo paso y agregar el PDF y lo colgamos ahí en el campo virtual para que todos lo tengan. Me parece impecable. Y a ver, podés dejar de presentar ahí, así una sola cosita quería aclarar nada más, así presento yo, pero algo muy rápido. Ahí está, listo. Bueno, voy a presentar entonces, que es algo muy rápido, tampoco le voy a dar mucha vuelta, pero es una aclaración. eh, ya se ve, ¿no? Sí. No, me faltó esto, que uno puede, ¿dónde estamos? Cuando uno puede, digamos, esto que está acá, que nosotros a veces reemplazábamos el rotor de un vector por el gradiente de la divergencia de ese vector menos el laplaciano de ese vector, ¿sí? Entonces nosotros decíamos que lo que vimos en el capítulo de Maxwell, que la divergencia de A la igualábamos a cero y a eso llamábamos calibrador de Coulomb, que eso lo usábamos para corriente continua. ¿Sí? Entonces, cuando decíamos que la divergencia de A, esa era una de las formas de definir unívocamente el vector A. ¿Sí? Diciendo que la divergencia... Entonces, eso que vos le agregabas como sumas al lado del gradiente, bueno, también se puede definir como la divergencia. Yo para hacer un paralelo entre lo que vimos nosotros en la teoría y esto, entonces decíamos que la divergencia de A era igual a cero. A ver si lo tengo en presentación. No tengo que abrir, no importa. Entonces, decíamos la divergencia de A. No, pero era el capítulo 3, si no me equivoco. Acá el 3. A ver si era en este capítulo. Decíamos. No me acuerdo dónde estaba. Lo tengo que buscar, no me acuerdo. Bueno, pero decíamos que la divergencia de A era igual a 0, a eso lo llamábamos calibrador de Coulomb. Y. No,
no importa, no sé dónde. Entonces, bueno, decíamos que esto era el calibrador de Coulomb, ¿sí? La divergencia igual a 0. Entonces, también lo que podemos hacer, bueno, trabajando, acá tenemos esta misma ecuación, pero dada vuelta, y nosotros podemos decir que el calibrador de Lorentz lo podemos, en vez de hacer la divergencia E igual a 0, que la divergencia de A sea menos mu sobre E, menos mu epsilon, que es justamente lo que vos pusiste como velocidad, 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado, acá lo tenés, mu epsilon, por la derivada del potencial eléctrico respecto al tiempo. Entonces, a esto, si el calibrador de Coulomb era la divergencia de A igual a 0, bueno, el calibrador de Lorentz es menos mu epsilon por la derivada de B respecto al tiempo. Eso es lo único. Eso es para hacer una analogía con lo que vimos nosotros, pero igual lo que vos dijiste está bien. Pero esto Sí, es sí, te como entiendo. Ahora más lo agrego práctico. y Claro. así queda bonito. Esto queda, digamos, más práctico a los efectos de hacer cuando haya que hacer, por ejemplo, el ejercicio ese del lo que sería hallar la impedancia del coaxil. Bueno, esa aclaración, nada más. Listo. Bueno, entonces, González, ¿no? El Sí. próximo. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha, se escucha. Oh, ahí presente. Listo, te dejo entonces. Ahí se está viendo la pantalla. Sí, sí, ahí se ve. Bueno, yo el tema que tengo que presentar es adaptación de impedancias con dos stubs. Nosotros, bueno, habíamos visto durante la cursada que cuando en una línea de transmisión la impedancia intrínseca de la línea no es la misma que la impedancia de entrada, iba a cambiar el coeficiente de reflexión, entonces íbamos a tener problemas cuando tengamos que enviar una señal o transmitir energía. Entonces nos preguntamos por qué nos adaptamos y, por ejemplo, si tenemos que usar una línea para transmitir potencia, nosotros habíamos dicho en la cursada que íbamos a adaptar a máxima transferencia de energía. Entonces, si tenemos una carga que no está adaptada con la línea, se perdería energía en la línea y habría energía también que vuelve hacia el generador. Y en caso de estar transmitiendo información por esta línea, las reflexiones que se generan porque la carga no esté adaptada o por las uniones en la línea van a generar ecos y va a haber una distorsión en la señal, que es algo muy común. Nosotros habíamos visto dos métodos de adaptación principales, que uno era la adaptación de cuarto de onda, con un transformador de cuarto de onda, que lo que es poner un pedazo de línea que mide justamente un cuarto de la longitud de onda con la que se esté trabajando, y la impedancia de la misma tiene que ser la media geométrica entre la impedancia de la carga y la impedancia intrínseca de la línea. Eso se iba a cumplir siempre y cuando la impedancia de la carga sea real pura. Si la carga es una carga que no tiene una impedancia real pura, sino que es compleja, se tiene que adaptar con primero un tramo de línea de la impedancia característica de la línea de una longitud tal que cuando se adapte el transformador interprete a la línea como si ésta tuviera una carga real pura. Y el otro método que vimos era la adaptación en paralelo con un stub, que lo que es el stub es un tramo de línea de transmisión con la misma impedancia característica y puede ser terminada en cortocircuito o en circuito abierto, que lo que hace es, al ponerla a una cierta distancia de la carga, con una cierta longitud, va a adaptarnos la línea. Bueno, el método de Stub es muy efectivo para cuando se tiene una impedancia de carga determinada a una cierta frecuencia, porque modificando esta distancia, esta longitud, se pueden lograr casi cualquier valor de impedancia que se necesita adaptar.
Acá, bueno, comenté que normalmente los stubs se utilizan siempre en cortocircuito, porque si se los utiliza en circuito abierto, si la frecuencia de trabajo es alta, van a ser antenas básicamente, los brazos, y además no se logra una longitud exacta en el stub, ya que en los extremos del adaptador a circuito abierto existen cargas acumuladas que hacen que la longitud eléctrica no coincida con la geométrica. Sin embargo, hay un problema cuando se adapta con un stub, que es cuando la carga cambia o la frecuencia con la que se trabaja varían mucho. Entonces hay que modificar tanto la posición como la longitud del stub. Modificar la longitud no es algo complicado porque normalmente los sintonizadores de stub son unos dispositivos que ahora voy a mostrar que permiten mover la posición en la que se encuentra el cortocircuito, que eso es básicamente cambiar la longitud del stub, pero modificar la posición en la que se instala sí puede ser algo complicado si la línea es principalmente un cable coaxial. Entonces se hizo un dispositivo que son dos stubs en paralelo que va a permitir solucionar este problema. Aunque no va a servir para todos los casos, los dos stubs, porque sí te permite manejarte en un rango de frecuencias, pero no vas a poder cumplir con todos los tipos de impedancia que podrías tener con un solo stub. Entonces es más versátil cuando tenés variaciones, pero no podés cumplir con todas las impedancias. Entonces, en ese caso se utilizan 3 stubs, que es el mismo dispositivo, pero con un brazo más. Estos son los stubs. ¿Se ve el cursor? Sí, sí, se ve perfecto. Sí. Bueno, estos son los stubs, estos son triples y este es el stub doble. Estas son las entradas a las que se conecta la línea de transmisión y este es el stub propiamente dicho, son los brazos que están en paralelo con la línea. Lo que se puede hacer es moviendo estos anillos, se va a mover la longitud del cortocircuito y eso es lo que te va a permitir modificar las características, o sea, la admitancia que va a tener tu stub y que va a reconocer la línea. Este es un esquemático del, del método que voy a ir volviendo a medida que vaya explicando los pasos teóricos para tener referencia de los puntos a los que quiero llegar. Bueno, acá está la unión AA', que es la parte que no está reconocida, o sea, en la que empieza a variar la impedancia, que no viene con la línea. Y debe tenerse que la admitancia normalizada tiene que ser igual a 1. Eso es porque cuando nosotros trabajamos con stub, nuestro objetivo era que cuando una carga esté adaptada, el cociente tenía que dar 1. Y eso sucedía porque nosotros buscábamos que solamente se vea que tenía parte real la admitancia y que la admitancia del stub solamente anule la admitancia de la línea en ese punto. Esto es lo que está expresado acá, que quiere decir que la admitancia de entrada normalizada tiene que ser igual a la admitancia en ese punto, más la admitancia del stub 2. El stub 2 es el más alejado a la carga. Como ese stub, como esa admitancia va a tener parte real 1 y una parte compleja, imaginaria, el objetivo sería que la admitancia del stub anule esa admitancia que tiene la línea en ese punto. Nosotros cuando hacíamos ejercicios de adaptación de impedancias con el stub, siempre lo que hacíamos era ubicar la admitancia de carga, desplazarla sobre la circunferencia de Rho constante hasta llegar a la circunferencia de conductancia 1. Cuando llegábamos a ese punto, reconocíamos cuál era la admitancia que tenía la línea y decíamos que el stub tenía que tener una admitancia contraria a esa opuesta para que se anulen y la carga quede adaptada. Con eso definíamos la distancia y la longitud del stub. En este caso,
con 2 stubs, lo que se tiene que hacer es un círculo auxiliar, una circunferencia auxiliar que se denomina, que es desplazar la circunferencia de conductancia 1. Se la va a desplazar la distancia que se necesite, que en este caso es esta distancia. Nosotros vamos a tener la circunferencia de conductancia 1, la vamos a utilizar, y una circunferencia auxiliar que va a estar desplazada L2 hacia la carga, no hacia el generador. Entonces vamos a manejarnos con esas dos circunferencias y nos va a dar dos valores diferentes de longitudes de stub para cada caso. O sea, vamos a tener dos longitudes de stub 1 y 2 y dos longitudes, dos longitudes de stub 1 y dos longitudes de stub 2. Algo que no comenté es que las distancias en el stub doble están fijas. Esa era la problemática que se tenía cuando se trabajaba con un solo stub, que modificar la distancia era un problema. Entonces acá se dejan fijas y solamente modificando las longitudes de los mismos se puede resolver el problema de adaptación. Bueno, esto es lo que estaba terminando de explicar. Ahora con el ejercicio se va a ver más claro a lo que quiero llegar. Bueno, este es el ejercicio que vamos a resolver. Se tiene una línea que se quiere, una carga de 50 más J70 ohm que se quiere adaptar. Y el primer stub se encuentra a 0,2 lambda de la carga y el segundo se encuentra a lambda octavos, que es una medida muy común que se suele encontrar de distancia entre stubs. Y esta distancia, bueno, puede ser cualquier número. Hay veces incluso se encuentra en la carga, o sea, el stub se encuentra en paralelo con la carga en el mismo punto, pero bueno, en el ejercicio que vamos a resolver vamos a utilizar 0,2 lambda. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como en los ejercicios de adaptación, buscar, bueno, tenemos la Z, nos habían dado, es 50 más J70, entonces la normalizamos para entrar al diagrama y nos queda 0,5 más J07. Está aproximadamente por acá. El diagrama no es perfecto, no es muy sencillo hacer un diagrama con PowerPoint. Pero bueno, ubicamos acá la impedancia de la carga y como vamos a trabajar con brazos en paralelo, lo ideal es ubicarse con el diagrama de admitancias. Entonces, para ubicar la admitancia de carga, trazamos una línea diametralmente opuesta que pase por el centro de la circunferencia y ubicamos dónde está la admitancia de carga normalizada. Entonces, en el ejercicio vimos que se encuentra a 0,2 lambda el primer stub de la carga. Entonces nos vamos a desplazar por ρ constante, 0,2 lambda, en este sentido, o sea, en el sentido de hacia el generador. Y en este punto encontramos el valor que llamamos IB+, que IB+ es este lado acá. Nuestro objetivo es hallar IB+, después hallar IB-, y eso igualarlo con IA. Entonces encontramos IB+. Al encontrarnos con IB+, vamos a usar la circunferencia auxiliar. Acá trazamos la circunferencia de conductancia 1, que va a ser la que permita el final de la adaptación, y la auxiliar, que es la que permite hacer la adaptación entre stubs. Tenemos esta circunferencia, que desplazarse lambda octavos implica, es lo mismo que desplazarse 90 grados en el diagrama de Smith. Entonces, con este punto nos movemos por resistencia constante o conductividad constante, conductancia constante, hasta que hacemos coincidir con la circunferencia auxiliar. Y eso nos va a dar dos valores, porque la circunferencia va a cortarse tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Estos valores son IB-1, IB-1 e IB-2. Con esos dos valores vamos a buscar cuánto vale la parte imaginaria de esos dos valores. Porque cuando tenemos IB+, hay que hacer la resta de IB, para hallar la impedancia del stub, la admitancia del stub, hay que hacer la diferencia entre este punto que hallamos nuevo, que es la intersección con la circunferencia auxiliar, y
con el punto que teníamos antes, que es, bueno, a dónde está el stub puesto. Entonces, como tienen la misma resistencia o conductividad, la parte real se va a anular y nos va a dejar solamente con una parte imaginaria, que en este caso da para un valor J0,84 y para otro va a dar J menos 0,9, 1,09. Entonces lo que hacemos es ubicarnos en esos valores en la parte de J y vamos a caminar en este sentido desde la posición de cortocircuito para calcular cuál es la longitud del primer stub, ya sea para el caso 1 o para el caso 2. Y eso nos da que la longitud del primero, en el primer caso es de 0,36 lambda y en el segundo es de 0,112 lambda. Lo que resta hacer ahora es desplazarse por ρ constante, no por conductancia constante, por ρ constante hasta intersectar eh, con la circunferencia de, de conductancia 1, pero hay que moverse, no es la intersección, porque si no sería esta, sino que hay que moverse por ahí, por ese camino, los lambda octavos que nos movimos, o sea, el mismo retroceso que tuvimos de este desfasaje, bueno, hay que hacer ese mismo desfasaje en este caso. Y esa unión es la que nos va a dar cuánto vale la admitancia normalizada del stub 2 directamente. Entonces, para el primer caso es desplazar este punto los 90 grados y para el segundo es desplazar este punto los 90 grados. Y de la misma forma que se midieron los valores del punto anterior, se van a hallar las longitudes de onda, las longitudes en longitudes de onda del stub 2, para el caso 1 y para el caso 2. Y bueno, no es un tema muy complicado, es una mejora del caso del stub simple. Bueno, pará, poneme la presentación, poneme la del diagrama de Smith, que quería hacer una aclaración. Dale. Bueno, dos aclaraciones en realidad. Avísame si se ve. Ahí está presentando. Ahí está. Y poneme el diagrama de Smith, por favor. Dale. Ahí está. Bueno, dos cosas en realidad. Una, o sea, bueno, está muy bien la presentación. Un poco, me confundo un poco con el diagrama de Smith, pero sí, tenés razón que es muy difícil. A mí me cuesta bastante hacerlo cuando lo saco en el PowerPoint, pero bueno. Ahí, digamos, vos pusiste la circunferencia auxiliar, que vos decís que es la misma, la circunferencia de G igual a 1 trasladada 90 grados, o sea, lambda sobre 8. Sí. Que, digamos, fuiste hacia la carga. ¿Sí? Sí. Eso no está del todo mal, pero, digamos, si nosotros estamos posicionados en el stub 1 y queremos ir hacia el stub 2, digamos, estamos en el stub 1, que el que llamamos que está más cerca hacia el generador. Hay que ir hacia el generador. Entonces, sí. Nosotros cuando lo dábamos, o cuando lo damos, cuando tenemos tiempo, hacemos esa circunferencia colocada del lado de abajo. Y la precaución que hay que tener con eso es que cuando cuando vamos a poner los valores de las admitancias, como pusiste ahí, es que cuando uno pone esa circunferencia auxiliar abajo, hay que tener en cuenta que el diagrama de Smith me va a quedar, como estoy trabajando en admitancia, la parte superior del diagrama de Smith me va a quedar con la parte imaginaria negativa. Digamos, nosotros cuando trabajamos... Arriba serían susceptancias capacitivas y abajo inductivas. Claro, exactamente al revés que cuando trabajábamos normalmente. Entonces, cuando yo me queda el IB más que lo veo de arriba,
digamos, a vos te quedó, está bien, un 0,9 más J 1,14, pero cuando hacemos esto de poner la circunferencia auxiliar abajo, me quedaría 0,9 menos J 0,14. Menos porque, claro, porque puse la circunferencia auxiliar arriba. Claro. Y la otra aclaración es que fíjense una cosa, cuando si yo por casualidad me llega a caer una impedancia, fíjense, dentro de la circunferencia que dice G igual a 2, digamos. La circunferencia G igual a 2, no sé si la ubican bien. Sí. Ahí está. ¿Qué pasa si me cae una admitancia adentro de esa circunferencia? Claro, ¿sí? nunca tendrías contacto con la de conductancia 1. Claro, nunca tendría contacto. No, con la de claro, nunca tendría contacto en realidad con la auxiliar. No podría llegar nunca a la circunferencia auxiliar. Entonces, porque cuando yo voy a la circunferencia auxiliar tengo que moverme, ¿por dónde? Por las circunferencias de parte real pura, digamos, ¿no? Sí. Entonces, no es parte real pura, pero tengo que moverme por esas circunferencias que están marcadas, las que están marcadas en el diagrama. Me tengo que mover por ahí, claro, no por la de Roe constante. O sea, yo me tengo que mover por ahí. Entonces, si yo me muevo por las circunferencias que están adentro de la circunferencia de G igual a 2, digamos, nunca voy a poder llegar a la circunferencia auxiliar. Entonces, la desventaja de esta adaptación es que si justo tengo la mala suerte de que me cayó la IL ahí adentro, soné, no puedo adaptar. Claro, yo no estoy seguro, ahí ya estaría hablando un poco de más tal vez. Creería que eso podría solucionarse con un adaptador de triple stub. No vi los ejercicios, lo busqué, o sea, me apareció el resultado de triple stub, era un par de pasos más, pero no era muy diferente tampoco. Claro, justamente vos al principio dijiste que hay un rango de impedancias o de admitancias que no las vas a poder manejar, sí. Justamente, es eso. Entonces, con el de triple stub, sí. Igualmente, vos también habías dicho de que tenés un rango más amplio de frecuencias. El tema es que, digamos, el lambda, digamos, va cambiando. Cuando cambia la frecuencia, cambia el lambda. Entonces, claro. Hay algunas. Pero bueno, digamos, es un rango de frecuencias mucho más amplio que el de un solo stub, obviamente. Y la ventaja, también sí, la ventaja. Es preferible que sacar tú y no tener que cambiar la línea. La ventaja también, claro. O sea, vos fijás, decís, yo lo quiero a cierta distancia de la carga, yo lo quiero ahí, y no, eso no se va a modificar. Y el otro también está a distancia fija, o sea, los dos. Y el de 3 stub también, los tres están a distancia fija. Justamente yo vi, el año pasado no fue, el anterior, unos chicos en Medidas Electrónicas 2, que creo que es de quinto año, no me acuerdo, o de cuarto, no sé. Hicieron como proyecto adaptadores automáticos, digamos, le ponían esos adaptadores que vos mostraste, ¿viste? En la foto. Bueno, pero le ponían motorcitos en las puntas y eso. Entonces el motorcito iba desenroscando o enroscando un tornillo que era lo que hacía era, le cambiaba el largo al mover el cortocircuito. Claro. Y con un aparato que está en la UTN, está en la facultad, que mide la impedancia, digamos, que tiene en la pantalla, tiene un diagrama de Smith, digamos. Entonces tomaban la salida de ese aparato, digamos, hacían un pequeño programita bastante sencillo que hacía que automáticamente, cambiándole la impedancia de carga, adapte solo, digamos, ¿no? Cambiaba la impedancia de carga, lo detectaba este medidor de impedancias, o creo que era un roímetro, no me acuerdo. No me acuerdo, tiene un nombre extraño el equipo. Entonces, con la salida de ese equipo, la mandaban a la computadora y de la PC controlaban los motores y automáticamente adaptaba. Así que bueno, después les tiro, eso es una idea que les tiro por si llegan a Medidas 2 y quieren hacer un adaptador. Si llego a Medidas 2, lo voy a tener en cuenta.
Así que bueno, muy bien la presentación, muy bien ambos. La verdad que por el tiempo que tuvieron, bastante bien. Así que bueno, la verdad que los felicito. Muchas gracias. Y bueno, han cumplido el objetivo de llegar a la promoción. Y bueno, después pásenme los apuntes que hicieron. A Fantauso le tengo que mandar lo del cómo se halla la impedancia característica del coaxil con el potencial vectorial magnético. Dale. Así que bueno. Bueno. Sí, te lo mando al mail. Sí, por favor. Te mando la presentación y el archivo porque son dos diferentes. Sí, todo. Listo, perfecto. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Alguno seguramente lo voy a ver, alguno de los que está presente, mañana en el recuperatorio del primer parcial, me parece. Entonces, Si puedo, aprovecho y te hago una consulta. bueno. Pero del primer parcial. Perdón que estuve medio alternando entre reuniones, pasa que hoy tengo medidas y nada, estamos con el TP final también. Bueno, decime. Era una consultita de uno de los resueltos que vi que enviaron de los dos primeros parciales, del curso del viernes y del sábado. Si Sí. puedo, te comparto pantalla un segundo y te hago una consulta rápida. Es una pavada. Dale. A ver, un segundo que busco el parcial y ya te comparto rápido. Bueno, mientras corto la grabación porque ya la clase terminó, así que detengo la grabación y bueno, después seguimos con la consulta.